Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Os mando un saludo y un abrazo muy grande. Ya tengo ganas de volver a la iglesia y poder vernos. Hay que ir dando las gracias a Dios porque poco a poco podemos ir saliendo, pero todo con prudencia. Y confiar en Él y dentro de poco ya podremos volver. Antes de empezar quería leer un versículo que está en Isaías 35, el versículo 10, y dice así. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Estoy convencida que cuando volvamos a la iglesia sé que vienen tiempos buenos de parte del Señor y espero que volvamos renovados con un espíritu recto delante de Él, ¿no? Y espero que este tiempo que hemos estado confinados y seguimos estando nos ayude a acercarnos más a Dios y a estar más con Él. Y ahora vamos a alabar al Señor como Él se merece y vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por quien eres, por nunca dejarnos, Padre. Te pido que bendigas el culto de hoy, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia, Señor. Que tú puedas tocar cada corazón, puedas hablar, Señor, y habitar en medio de nosotros. Señor, queremos que seas tú quien nos guíe, Padre, confiamos en ti. Te pido, Señor, que puedas suplir cada necesidad que pueda tener, Señor, tu pueblo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.
viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Te alabamos, Señor. Hola, buenas tardes, hermanos. Me alegro de poder hablar con vosotros, deciros que tengo muchas ganas de volver a juntarnos, de bendecir a nuestro Padre, que el Señor os bendiga grandemente y que pronto estaremos juntos, que ya falta menos, y que nada, que deseo lo mejor del Señor para vuestras vidas. Recordaros que saldrá un número de cuentas y que tengamos lo que ponga el Señor en nuestro corazón, pero que lo demos con alegría. El Señor bendice al corazón alegre, al corazón generoso, porque el Señor nos da mucho y un poquito podemos darle nosotros a Él. También quiero compartiros una porción de la palabra en el Salmo 121, que es de, el Señor nos dice que nos guarda
Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es una porción, es pequeña, pero de mucha bendición. Quiero hacer una pequeña oración y para que el Señor nos bendiga, para que el Señor derrame de su gracia, de su poder en este tiempo y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de aquel que pasa necesidad, de aquel que no se encuentra bien, de aquel que se encuentra solo. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, quiero bendecir al pastor, a la pastora, quiero bendecir a todo aquel que hace posible que la palabra venga cada semana a nuestra casa. Y Señor, que tú eres grande, que tú eres hermoso y tú eres maravilloso, Padre. Es un placer tenerte en nuestras vidas, es un placer vivir contigo, es un placer que tú nos sientes, que tú nos redargullas, que tú nos enseñes. Y Señor, que gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a las personas que ven cada semana el culto y que la palabra, Señor, salga bendecida y que llegue a cada corazón y que la pongamos por obra. Bendiciones, hermanos, y que ya quedan menos. Amén. Sí, hermanos, que el Señor os bendiga. Bueno, hoy tenemos una reunión atípica no por el hecho de vernos aquí como cada semana últimamente desde que estamos confinados, sino porque tengo que traer la información a toda la Iglesia de cómo va a ser el plan de reapertura de los centros de culto. Sabéis que en nuestra región está previsto que para la semana que viene entremos en la fase 2, con lo cual cambian algunas restricciones que tenemos hasta hoy y vamos a una fase nueva que debe hacerse, como dice la palabra, decentemente y con orden, como Dios hace las cosas, ¿no? Entonces, un poco quería anticiparos de cuál es el proyecto, el plan que tenemos de trabajo, ¿vale? Bueno, uno de ellos es deciros que las obras de la Iglesia no las hemos culminado, aunque hemos culminado la fase 1, y queda pendiente el techo de la Iglesia. Ya tenemos algún presupuesto que tenemos que estar discutiendo, a ver si podemos llegar o no, para sustituir el techo de la Iglesia. Si sustituimos el techo, veréis que mejorará mucho la temperatura, el aislamiento, tanto acústico como térmico, con lo cual es probable que el local nos baje del orden de 10 a 12 grados verano la temperatura y en invierno se mantenga la temperatura, ¿no? Porque hay un mejor aislamiento. Se trata de sustituir las planchas, las placas de Uralita que hay en el techo y poner otras más aislantes, ¿no? de una plancha de metal con un producto que va en el interior y que pueda hacer también esto, ¿no? Esa característica de ser más aislantes. Esto por un lado. Por otro lado, deciros que también esta semana, Dios mediante, voy a tener una convocatoria con el Consejo de la Iglesia y también con algunos de los ministerios que están trabajando en nuestra Iglesia a fin y efecto de poder organizar lo que es la reapertura del centro de culto. Tenemos unas directrices que nos han dado desde las iglesias evangélicas de España, pero que tenemos que buscar de acomodarlas a cada iglesia local. Esto es a nuestra iglesia también, ¿no? Entonces, poco a poco veremos a ver cómo lo podemos hacer. Pero un poco quería anticiparos una serie de planes. Veremos a ver cuándo se pueden llevar a cabo y cómo, ¿vale? Pero un poco para que estéis al tanto de todo esto. Una de las propuestas que queremos hacer es que a partir de breve, no sé si sea en el principio de la reapertura o después, vamos a intentar tener 2 cultos dominicales, es decir, un culto por la mañana a las 11 de la mañana y vamos a tener un segundo culto a las 6 de la tarde. Esto significa que
vamos a poder distribuir a las personas de la iglesia en 2 reuniones para no estar todos a la misma hora en el mismo lugar. ¿Vale? Esta es una de las opciones que estamos mirando con mucho interés, y para esto sería bueno, como os digo, intentar sustituir el techo. En el caso de venir a sustituir el techo, estaríamos hablando, yo calculo, aproximadamente de 2 meses. 2 meses que podemos estar dentro de la iglesia, pero 1 mes se iría en pedir permiso a la Generalitat y que nos conteste. Y el segundo sería en la ejecución de lo que es la sustitución de la cubierta del techo propiamente dicho. Según me han dicho los técnicos, ellos pueden trabajar de lunes a sábado y dejar por lo menos el techo listo en condiciones de seguridad para poder celebrar los cultos, con lo cual, una vez empiecen las obras del techo, no necesitaremos parar por lo menos el culto el domingo. Entre semana obviamente sí, pero sería una sola semana, ¿vale? Esto sería dentro de 2 meses o aproximadamente. De momento el plan sería reiniciar los cultos en condiciones de seguridad y luego ver cómo se va desarrollando sobre la marcha. En función de cómo vaya la evolución de todo, pues iríamos tomando una serie de decisiones, unas u otras, ¿no? Entonces, tengo que tener una reunión, como os decía, con el Consejo y con los responsables de la Iglesia para organizar el reinicio de los cultos, de la actividad en la Iglesia, ¿vale? Sobre todo, organizarlo para los domingos, ya que entre semana, lo que es martes y jueves, la asistencia media ronda unas 30 personas, con lo cual, dadas las dimensiones de nuestro local, no habría problema. Entonces, podríamos perfectamente tener las mismas reuniones que tenemos entre semana, y el domingo sí que tendríamos que tener especial precaución en seguir las recomendaciones que desde FEREDE y desde la Biblia Abierta hemos ido indicando a todas las iglesias, ¿vale? Entonces, lo primero que quería compartiros era el plan de reapertura, ¿vale? Esto procede de la Federación de Iglesias de la Biblia Abierta, de Federación de Iglesias y Entidades Evangélicas de España, de FEREDE, y de alguna manera lo que insta es eso, a primero tener una reunión con todos los responsables para ver cómo podemos organizarlo y ultimar el protocolo que ellos proponen, porque hay que adecuarlo a cada iglesia local, ¿vale? Entonces, hay una serie de medidas generales para disminuir el riesgo de contagio, ¿vale? Y ellos elaboran una serie de recomendaciones. Una de ellas es que si hay mucha afluencia de culto durante la semana, entre semana me refiero, ellos recomiendan tener un único culto a la semana, y los demás seguir de manera, pues como lo venimos haciendo ahora, haciendo online, a través de las redes sociales y compartiendo el Evangelio, siempre y cuando fueran reuniones pues, con una gran cantidad de aforo y donde tú no puedes controlar. A veces pues el hecho de que una gran afluencia de personas se puedan juntar en un lugar. Eso es una cuestión. Y luego también recomiendan que las reuniones de niños, sobre todo al inicio, porque al ser tan pequeños es muy difícil poder controlar que realmente se sujeten, que no, que esto y lo otro. Entonces lo que haríamos sería intentar tener reuniones más cortas en el tiempo, pero no tendríamos la clase de escuela dominical hasta que avancen más fases, ¿vale? Entonces los niños tendrían que sentarse juntos, esto es importante, ¿vale? Y luego designaremos un equipo de seguridad, ¿vale? Habrá unos hermanos que se ocuparán un poco de velar porque se cumplan las normas que nos establecemos, ¿vale? Y pondremos un límite máximo de personas en la iglesia de Malgrat. Yo establecería ese número máximo de personas en 50, ¿vale? Aproximadamente 50 personas. Distribuiríamos las sillas en distintos lugares y un poco extremando las precauciones, como decíamos. Y luego, evidentemente, las personas que tengan enfermedades crónicas
o tengan también síntomas o hayan estado con personas que puedan haber estado infectadas, estén infectadas de hecho, entonces les vamos a pedir que nos sigan online desde casa y en todo caso también que acudan a las autoridades sanitarias, respetando las indicaciones que nos dan. Es decir, que si alguien ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo, esta debe estar en cuarentena y aislada del resto de la familia durante 2 semanas aproximadamente, ¿vale? Es más o menos el periodo de incubación del virus y donde pueden aflorar los síntomas. Esto es importante, ¿vale? Y luego, además de esto, adoptaremos una serie de medidas de limpieza. Pero bueno, es importante que en el culto sepamos que habrá una distancia entre las bancas, entre las sillas, y las personas que conviven juntos, ¿no? Que son miembros del mismo núcleo familiar y viven juntos en la misma casa, podrán sentarse juntos. Con los demás habrá cierta distancia, ¿vale? Todo esto lo iremos explicando e incluso os lo enviaremos y lo pondremos en los grupos de WhatsApp para que todo el mundo conozca estas medidas, ¿eh? Esto es importante. Entonces, habrá un equipo de personas que os irán guiando en todo momento, tanto a la entrada como a la salida del culto, para que no se formen aglomeraciones. Esto es importante. Habrá gente fuera del culto que a lo mejor os dice, espera un momento, pasarán uno, se sentarán, le dirá al siguiente que puede pasar, y esto es importante, ¿vale? Y luego tendremos unas personas dentro y fuera. Y también sería bueno, recomendable, que cada uno de nosotros acuda, si tiene, pues con mascarilla y pondremos geles hidroalcohólicos en distintos puntos del culto. Quien no disponga de mascarilla, vamos a proporcionarlas, vamos a tener unas en las iglesias para podérselas dar, por si viniese alguien que no tuviera, pero es importante mantener la mascarilla durante todo el culto, ¿vale? Esto es importante. Y sobre todo, cumplamos las normas tal y como nos son fijadas, ¿no? Entonces, si por aquellas cosas viniera más gente de la que esperábamos y excediera el aforo, lo digo porque a veces vienen visitas o a veces viene gente, que nadie se enoje si le decimos que no puede entrar, ¿vale? Pondremos un aforo, como decíamos, limitado en los primeros cultos y un poco para ver cómo evoluciona, porque, en fin, dice la palabra que Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, que podamos hacer las cosas ordenadamente y cumpliendo un poco con las recomendaciones sanitarias que nos hacen los expertos. Esto es importante, ¿vale? Y luego, durante la celebración del culto, pues también volveremos a explicar las medidas de precaución. Y luego hay una serie de cosas. No podemos compartir la Biblia, ni el boli, ni pasarnos entre unos y otros, incluso ni cancioneros, ni instrumentos musicales. Nada de eso. Cada cual tiene el suyo. En esto me refiero al grupo alabanza, o cada cual vaya con su Biblia, ¿verdad? Y que no se estén compartiendo la una con la otra, ¿vale? Esto es importante. Entonces, a la hora de la ofrenda de los diezmos, nosotros pondremos unos cepillos donde la gente podrá ir y poner su ofrenda y podrá ir y poner su diezmo. Tampoco creo que haya un momento específico, puedes hacerlo cuando entres a la iglesia, puedes hacerlo cuando te vayas a ir, puedes hacerlo en algún momento así, pero no irá nadie pasando el cepillo uno por uno, ¿vale? Sino que habilitaremos, ¿verdad?, los 2 lugares donde se pueda depositar la ofrenda y los diezmos. Y luego el uso de los aseos también. Si es posible, digo si es posible, lo mejor es evitar el acudir al aseo. Como te decía antes, intentaremos hacer los cultos más breves. Probablemente estemos hablando de un culto de duración de 1 hora, 1 hora y cuarto, una cosa así. Ya, habrá menos cánticos, tenemos una palabra más motivadora, pero más reducida en el tiempo. Y por ello, si podemos evitarlo
el acudir a los lugares comunes, ¿no? Al baño y así, pues mejor. De todas maneras, en el caso de tener que acudir no pasa nada, habrá también, pondremos allí elementos para poder desinfectar y poder tener, como decía antes, en el centro de culto varios lugares donde nos podamos desinfectar también las manos. Y acordaros que en el caso de ir al baño no se usarán las toallas, sino siempre las toallas de papel, y una vez utilizadas para secarse se tiran, ¿vale? Luego, a la hora de desalojar el culto, será exactamente igual. Es decir, no podemos salir todos de golpe, sino que iremos saliendo espaciadamente. Ya lo sugieren, nos irán indicando cuando uno puede salir en condiciones de seguridad y luego saldrá el otro, y luego saldrá el otro, y que haya más o menos ese espacio, ¿no? Esto es importante. Y entonces, como te decía antes, sobre la marcha iremos modificando algunas cosas. Y en cuanto a concretar más lo del plan de reapertura, lo hemos resumido en 10 puntos, ¿vale? Aproximadamente. Y luego aprovecho para leeroslo y dice así. Estimada familia en Cristo, Iglesia de Malgrat, nos llenamos de gozo y alegría de saber que el próximo domingo podremos vernos presencialmente, ¿vale? Aunque sea con mascarilla, para alabar al Señor y escuchar su palabra, así como disfrutar de la presencia del Señor. Probablemente sea el próximo domingo, probablemente. Esto depende de si hemos podido culminar todas las obras o no. Sí, quizá haya que esperar un domingo más, pero estamos a punto. Entonces, por lo que pudiera ser, por eso os comunico esto hoy, ¿no? No podremos estar todos, lamentablemente no podremos estar toda la iglesia. Sabéis que la iglesia de verdad es grande, no cabemos. Sí que es verdad que en algunos lugares, yo un poco lo digo porque también es la responsabilidad de cada cual personal, pero en algunas iglesias y desde FEDERE se recomienda que las personas con patología previa e incluso mayores de 70 años o que no tengan una salud muy fuerte, ellos les recomiendan que esperen un poco más a la hora de acudir al culto, ¿vale? Es una recomendación por precaución, ¿no? Pero bueno, intentaremos realizar el culto y a la vez transmitirlo online, ¿vale? Para que pueda llegar a vuestras casas, allí donde estéis, para que te pueda llevar algún dispositivo, te pueda llegar al móvil, lo puedas ver por YouTube, lo puedas ver por Facebook, lo puedas ver por Instagram, y puedas seguir el culto también desde tu casa, ¿no? Nuestra prioridad será mantener la seguridad, prevenir nuevos contagios y ayudar en la desescalada, lo que ya está llamando el gobierno la desescalada, ¿no? Evitando un nuevo repunte de la pandemia, ¿verdad? De que pueda haber infectados también en medio de nuestra iglesia, de nuestros hermanos o de las personas que nos pudieran llegar a visitar. Por tanto, procuraremos acompasar nuestras actividades con las recomendaciones que FEDERE y el gobierno y las autoridades sanitarias nos vienen dando. Entonces lo iremos adecuando en función de la respuesta y del resultado, no de cómo vaya. Entonces, primer punto, esto es importante, anotar, primer punto, acceso controlado y limitado a la iglesia. Los sugieres que dan la bienvenida en la entrada estarán protegidos con guantes y con mascarilla. Lo de los guantes sí que es verdad que hay discusión de si es útil o no es útil, ¿vale? No obstante, el mujer que quiera podrá disponer de unos guantes, ¿vale? Así que, y tendremos que estar evitando el contacto físico con los que asisten, ¿vale? Y deben realizar las siguientes actuaciones. 1. Supervisar a cada persona que asiste al culto que lo haga con mascarilla. Si no, habría que proporcionarle una, pero esto es importante. 2. Que la entrada a la iglesia sea de manera ordenada, separada por lo menos de 1 metro, y si puede ser 2, mejor, ¿no? 1 metro, 1,5 metros entre las personas. Y si es necesario que se juntaran varios, que hagan una fila guardando la distancia de separación, ¿verdad? Luego que la entrada sea ordenada, ¿vale? Esto es importante. Luego controlar que no se supere el aforo. En la iglesia de Malgrat, en principio lo vamos a situar en 50 personas, ¿vale? 50. Y luego ya veréis que hay dispensadores de gel hidroalcohólico en distintos puntos del local
Entonces, cuando los hermanos entren a la iglesia, también se les pondrá un poquito de gel en las manos para que se puedan higienizar, ¿vale? Luego, dentro del local de culto estarán visibles, ¿vale?, los lugares donde están los geles hidroalcohólicos y también las medidas de seguridad. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, acceso controlado, ¿vale?, y limitado en la iglesia. Luego, el lugar de cultos estará también con los anuncios que también se darán desde el púlpito un poco para seguir las recomendaciones. Y luego también es obligatorio el uso de las mascarillas a los asistentes del culto, ¿vale? Y altamente recomendable la higiene de manos a la salida y a la entrada, ¿vale?, de los geles con geles hidroalcohólicos. Desde la presidencia, cuando vayamos a presidir el culto, ya se irán anunciando las medidas una y otra vez para que nos acordemos hasta que superemos esta fase de desconfinamiento, ¿verdad? Sé que es pesado, pero es bueno y agradable delante del Señor que cumplamos también con esta serie de normas y de recomendaciones. Las ofrendas, como decía antes, colocaremos las dos cestas en dos lugares, ¿vale?, para las ofrendas y para los diezmos, uno cerca de la salida de la iglesia y otro lo pondríamos en algún lugar, ¿vale?, en algún tramo que vaya bien, ¿vale?, donde el hermano y la hermana, ¿verdad?, en el momento que tenga posibilidad de hacerlo, pueda depositar su ofrenda y sus diezmos si así lo quiere, o puede continuar haciéndolo por medios telemáticos en el número de cuenta de la iglesia. Eso como os sintáis libres, con toda la libertad que el Señor nos da, ¿no? Lo podéis hacer por medio del cajero o una transferencia desde casa, como veáis, ¿vale? Y como decía antes, no se compartirán objetos, ni Biblia, ni púlpitos, ni instrumentos, ni juguetes de niños, ni nada, ¿vale?, sino que cada cual ha de tener el suyo, sus cosas propias, ¿vale? El aforo del local, como decía antes, vuelvo a repetir, lo fijaremos en 50 personas. Si superamos ese aforo y alguien llegase, hay varias opciones. Si realmente todavía queda algo de espacio, se pueden situar en la parte de atrás, pero lo recomendable es decir, no. Para evitar superarlo, lo mejor es que fijarlo en 50 personas, ¿vale? 50 personas. Y luego, lo que decíamos antes, la protección de las personas mayores con riesgo, con patología previa, ¿vale? Sé que es difícil, pero los que acudan con niños, sus niños deben sentarse juntos con la familia y deben controlar en todo momento a ellos, su comportamiento, que estén bien, que eviten el contacto con otros niños, el contacto físico, me refiero al tocarse y demás, por lo menos de momento, ¿vale? De momento. Yo os leo las recomendaciones que se están haciendo en todas las iglesias evangélicas, ¿vale? Pero esto es importante también. Y asimismo, aquellas personas que hayan dado positivo o deban permanecer confinadas porque han estado con alguien que dio positivo, se recomienda que puedan acreditar que existe un criterio médico que permita que se vuelvan a reunir. En otras palabras, hasta que no tengas el alta médica, es importante que te abstengas de venir al culto, ¿vale? Que nos puedas seguir online, que nos puedas seguir por Facebook, que nos puedas seguir por YouTube, que nos puedas seguir desde tu casa, porque te haríamos llegar el culto igualmente. Pero esto es importante, ¿vale? Sigamos las recomendaciones. No son recomendaciones que te haga el pastor, que yo me las haya inventado. Dice el Dani, ¿de dónde saca todo eso? Mira, son las recomendaciones que están dando los expertos, que tras analizar la situación epidemiológica y además de analizar el Real Decreto de estado de alarma, pues ellos lo han transcrito en un papel y están haciendo las recomendaciones para la iglesia, ¿vale? Esto es importante. Y luego deciros que la limpieza, para que todos estemos seguros y tranquilos, durante esta semana estaremos limpiando y desinfectando la iglesia, lo estaremos profundamente local, todo lo que podamos hacer, los aseos igual, como os decía antes,
el aseo, salvo cuestión de emergencia, preferiblemente que no se use, los cultos eran más reducidos para así evitar focos o también que haya una mayor probabilidad de contagio. Pero en todo caso, si necesitas usar el baño adelante, porque habrá maneras de poderlo desinfectar, ¿vale? Entonces, las demás actividades paralelas, escuela dominical, las demás reuniones las intentaremos realizar por, como decía antes, online, ¿vale? Y luego el horario de las reuniones, ¿vale? El horario de las reuniones. Se está recomendando que los cultos duren aproximadamente 1 hora. Esto es lo que se recomienda. Nosotros en Malgrat, que somos un poco más tarde, a lo mejor estamos 1 hora y cuarto, un poquito más, ¿no? Pero se está recomendando que la duración de los cultos sea de 1 hora, para así poder seguir un poco la recomendación. Y por último, dice que el desalojo de la iglesia una vez acaba el culto para salir debe ser rápido, ordenado y paulatino, ¿vale? Es decir, que cuando acaba el culto, sin demora, esto de que antes nos quedábamos media hora hablando con uno, con otro, abrazándole, tendremos que esperar un poco. Esto no quiere decir que no podamos besar, abrazar al hermano, eso llegará, pero en su momento, ¿no? De momento hay que esperar, ser prudentes, se realizará sin demora, de manera paulatina, ordenada, respetando la distancia de seguridad. Y luego, por favor, quédate en casa si tienes síntomas compatibles con el COVID-19, si tienes fiebre, si tienes tos, si has estado en contacto con alguien que ha dado positivo. Esto es importantísimo, ¿vale? Es importantísimo. Me han escrito desde el Ayuntamiento de Malgrat para decirme algo, ¿vale? Me llamó el regidor, ahora os lo leeré, en un momento os lo leeré, lo que me ha dicho el regidor de sostenibilidad del Ayuntamiento de Malgrat. Me preguntó si habíamos empezado los cultos, si no lo habíamos empezado, y me mandó un protocolo del Ayuntamiento de Malgrat, ¿vale? Bueno, pues como os decía, me escribieron del Ayuntamiento de Malgrat, el señor Jordi Columer, ¿vale? Es el técnico, ¿vale?, del ayuntamiento, y me dijo lo siguiente. Dice: buenos días, tal y como hemos hablado, os hago llegar las medidas sanitarias, ¿vale?, que es a aplicar en los centros de culto en la fase 2, que están regulados en la orden, ¿vale?, en la orden ministerial 414/2012 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones en el ámbito nacional, establecidas en la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del plan de transición hacia la nueva normalidad. Concretamente, cita, el artículo 9 dice eso, ¿vale? Y también desde aplicación el apartado 2 y 3 del artículo 9, ¿vale?, según la orden 399/2020. Dice así: en resumen, me dice el señor Colomé, son las siguientes medidas para el centro de culto. Él me llamó expresamente del Ayuntamiento de Malgrat y me preguntó: pastor, ¿ustedes han empezado las reuniones? Dije: no, estamos esperando un poco. Entonces él me envió el protocolo, ¿verdad? Entonces me dice: afurament máximo, es decir, aforo máximo, la mitad del aforo, ¿vale? Es decir, la mitad de lo que corresponde a nuestra iglesia. Si bien es cierto que tiene grandes dimensiones y nos solemos juntar por más de 100 personas, lo responsable sería aproximadamente 50 personas. Y luego, según el técnico, dice: distancia entre las personas, dice, como mínimo 1 metro, ¿no? Como mínimo, entre uno y otro tiene que haber 1 metro, ¿vale? Luego, tercero, dice: no debe haber culto en el exterior, ¿vale? No puede haber culto en el exterior de la iglesia, es todo dentro del lugar, ¿vale? Cuarto, usar mascarilla del interior de la iglesia. Ya sé que es incómodo, pero no va a quedar otra. Distinto es el que predica, que a lo mejor está a la distancia, ¿verdad? O los que cantan. Pero todos los demás tienen que ir con mascarilla, ¿no? Esto es importante. Luego,
a la entrada del lugar de culto hay que poner gel hidroalcohólico o un desinfectante justo a la entrada, ¿vale? Intentaremos conseguir, vamos a ver, también una alfombra para los pies, pero si no, en todo caso no nos la piden, pero sí para manos sobre todo, ¿no? El sexto. Antes y después de las reuniones hay que realizar labores de desinfección, es decir, cuando acabe el culto, no tiene que ser ese mismo domingo, pero sí que habrá que desinfectar todo otra vez y en fin, buscaremos la manera de que haya un equipo de gente que pueda también ayudar, ¿no?, en estas labores. Séptimo, organizar las salidas y las entradas para evitar agrupación de personas, ¿verdad? Que haya un grupo de personas justo en la puerta antes de entrar y de salir. Luego pone una nota, pone aquí, pone una nota que, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, supongo que lo ha enviado para la Iglesia Católica o también para los musulmanes, ¿no? Dice, no es permitido el uso de la agua bendecida, ¿no?, ni ablución ritual. Es decir, no se puede usar agua bendita ni cosas de estas durante los cultos, no se puede, ¿verdad? Nosotros decíamos también, acordaos que no podemos compartir las Biblias, cancioneros, instrumentos, no se deben compartir. Octavo, dice, noveno, perdón, distribuir en el interior la ubicación de los asistentes. Esto ya lo haríamos, nosotros pondremos las sillas, ¿verdad?, con la suficiente distancia las unas de las otras como para no tener ese contacto físico tan cercano, ¿verdad?, para respetar esa distancia de seguridad. Y por último, el 10º nos dice que no haya contacto personal, no distribuir objetos, libros, papeles, no tocar o besar objetos de devoción. Bueno, en nuestro caso no existen objetos de devoción, pero sí algunos sí tienen a su novia, a su hijo, a quien sea. No evitar los besos, los abrazos efusivos. Eso guardémoslo para más adelante, ya llegará el día que nos podamos abrazar, ¿verdad?, y saludarnos con ósculo santo, como dice la palabra. Y luego dice una cosa que también quería aclarar, ¿vale?, porque el Real Decreto lo dice, no es permitido la actuación de coros. Bueno, la Iglesia Evangélica preguntamos al gobierno si se trataba de los grupos de alabanza. Entonces, no están pensando en los grupos de alabanza, sino en las corales. Es decir, vosotros habéis visto esas iglesias católicas, también alguna evangélica, ¿verdad?, en unas escalinatas se pone toda una coral de gente muy pegada la una a la otra y se ponen a cantar. Pues bien, esto no está permitido. Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿y los grupos de alabanza? Entonces dijeron, no, el grupo de alabanza no es eso, no es una coral, lo puede hacer porque hay distancia entre unos y otros. Entonces buscaríamos también la manera que los que cantan en la alabanza puedan tener una distancia entre unos y otros, ¿no? Entonces, el técnico superior del área de territorio y sostenibilidad, el señor Jordi Colomer, me envió esta carta y supongo que la envió a la Iglesia Católica, la envió también a las comunidades musulmanes y lo envió a la Iglesia Evangélica, para que sigamos todas las recomendaciones, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué os enseño todo esto? Pues os lo pongo para que veáis que no soy yo el que me lo invento, porque me sabe mal decirlo, pero sé que hubo personas que se enfadaron conmigo en una reunión cuando dije que, bueno, que por favor no se estuvieran saludando ni besando y guardar la distancia de seguridad. Y alguien me escribió diciendo que, bueno, que no, que esto no podía ser, que iba a seguir haciendo las cosas. Bueno, yo creo que hay que hacer las cosas decentemente y con orden. Nos da esta recomendación del gobierno
y ya habrá tiempo de podernos abrazar y podernos besar. Entonces, estamos preparando todo para el inicio del culto. Esperamos que pueda ir bien, que Dios nos bendiga, que esta etapa negra pueda pasar pronto y que pronto podamos hacer un asado como los que solíamos hacer allí en el patio de la iglesia, que podamos estar juntos, que podamos compartir. Y hoy me voy a meter con los argentinos, ¿no? Siempre me meto con los dominicanos, hoy me voy a meter con los argentinos. Nada de pasarse la pipeta esa del mate de uno al otro, esto se ha acabado. Por lo menos durante este tiempo, cada uno con su mate, con su matera y con su tal, ¿no? Y un poco, pues, por una cuestión de prudencia, simplemente. Es bueno que cumplamos, dice la Biblia, que cumplamos con toda justicia, y entonces lo hacemos así para Él. Amén. Dice la Biblia, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, Dios es Dios de orden. Dios es un Dios de orden, que establece las cosas como deben ser. Y si nos dan una recomendación, que yo entiendo que es por nuestro bien y por el bien de los demás, nosotros debemos seguirla. No nos están prohibiendo que tengamos reuniones y que vayamos al culto, sino que lo hagamos con medidas de seguridad. Entonces, nosotros como personas responsables y cívicas debemos entender que las autoridades son puestas por Dios y para nuestro bien. Entonces seguimos las recomendaciones. Cosa distinta sería que nos digan, no, ustedes no pueden celebrar culto de ninguna manera, ni pueden hacer esto, ni pueden hacer lo otro, ni online, ni de ninguna manera. Entonces ya sería, ¿verdad?, ir en contra de lo que la Escritura nos dice. Con lo cual, aceptamos primero lo que el Señor nos dice. Amén. Dicho esto, me gustaría tener una lectura. Y vamos a Isaías en el capítulo 33. No me extenderé mucho porque sé que me extendí mucho ya en los anuncios. Y dice así, fíjate. Isaías 33 y leemos del 15 al 16. Isaías 33, 15, 16 dice así: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. De alguna manera, la palabra nos indica, nos dice, ¿verdad? El camino de aquellos que son rectos, el camino de aquellos que son íntegros, el camino de aquellos que son fieles, de aquellos que esperan en Dios, de aquellos que confían en Él, de aquellos que ponen toda su esperanza en Cristo Jesús, las cosas importantes de su vida las pone a los pies de Cristo. Dice, vuelvo a leer, verso 15, Isaías 33, verso 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Así pues, tomamos la palabra del Señor y la abrazamos, creemos en ella y decimos sí, amén.
Queríamos orar para despedirnos, como decía antes. Ignoro si podrá ser el próximo domingo. Esto todavía tenemos una semana de por medio que tenemos que limar, pero una vez lo terminemos, yo os avisaría el martes o el jueves, lo avisaríamos por los grupos de WhatsApp, avisaríamos de todas las maneras para deciros si reemprendemos los cultos o no los podemos reemprender, ¿vale? Amén. Y decía antes, las personas con factores de riesgo, pues eviten que nos sigan online. Vamos a intentar emitir en directo si no nos sigues desde casa. Y bueno, yo en este tiempo quería daros gracias por vuestra fidelidad, por vuestras oraciones, vuestro cariño. Los que habéis adquirido la costumbre de seguir orando en casa, seguid orando en vuestra casa, seguid poniendo el altar familiar, seguid enseñándole a vuestros hijos a amar a Dios, a los rudimentos de la palabra, a crecer en ella, a tener fe y confianza. Seguid poniendo todas las cosas delante de Él. Amén. Y poco a poco vamos a ir recuperando la normalidad y llegará un día que estaremos todos en la iglesia y nos podamos ver. Tampoco sé si es el domingo que viene que empezaremos con los cultos. Probablemente empecemos al principio con uno y luego más adelante tengamos que poner dos. Ya diríamos también la fecha, ¿vale? El Señor os bendiga y os guarde y les amamos con el amor del Señor. Señor y Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te quiero pedir que tú bendigas a tu iglesia, bendigas a cada uno, a cada familia, a cada hombre y mujer, desde el más grande hasta el más chico. Señor, gracias por los que has guardado, por los que has cubierto, por los que, Señor, tú has levantado tu mano, Señor, por los que has sanado de raíz. Padre, gracias por los que has tratado con sus vidas, con sus corazones, por los que has afirmado, Señor. Gracias por mostrar tu gloria, tu poder. Gracias por tu cuidado, por tu provisión. Señor, bendice a cada uno, Señor, y que tu Espíritu Santo sople cada vida. Oh, Señor, te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.